Este verano, Málaga va a vivir un concierto único. El grupo italiano Il Volo llega el próximo 19 de julio a la Plaza de Toros de la Malagueta y lo hace en una cita muy especial, ya que está dentro de su nueva gira mundial. Y hoy tenemos el honor de poder hablar con el trío italiano y vamos a hablar sobre su trayectoria profesional y un poco de cómo va a ser esa noche aquí en Málaga. Piero, Gianluca y Ignacio, bienvenidos. Gracias, muchas gracias, un gusto. Bueno, quedan muy pocas semanas para que por fin vengáis a Málaga y nos cantéis vuestras famosas canciones de vuestro repertorio. Ya estuvisteis aquí el año pasado en Fuengirola, pero es la primera vez que vais a venir a Málaga capital y concretamente a una plaza de toros. Me gustaría preguntaros en primer lugar qué sensaciones tenéis para el próximo concierto aquí en Málaga y qué sensaciones también tuvisteis el año pasado en Fuengirola con el público andaluz. La música, el bel canto obviamente nació en Italia y también gracias a Luciano Pavarotti, que por primera vez ha traído este género musical afuera del teatro. Pero hay dos grandes artistas, dos grandes tenores de la tradición española, son el maestro Plácido Domingo y José Carreras. Todo empezó con los tres tenores cuando en Roma, en Caracalla, hicieron un concierto histórico. Y tenemos que decir muchas gracias a esos grandes tenores y artistas que nos han inspirado, y nuestro objetivo siempre ha sido traer este género musical, sobre todo a la gente de nuestra edad. Tenemos 30 y no hay otros chicos de 30 que traen esta música en el mundo. Estamos muy felices de poder regresar en España y en Málaga sobre todo. ¿Y con qué sensaciones pensáis que os va a acoger el público andaluz en la Plaza de Toros? Ya conocemos el público en España y tienen una manera increíble, muy poderosa para recibirnos. Como los italianos tenemos una gran conexión. Los conciertos del año pasado fueron increíbles. En los últimos años estamos haciendo muchos conciertos. También este verano tocamos en Málaga, Murcia, Barcelona. Vamos a regresar en Madrid el próximo año. Estamos muy orgullosos de poder traer el bel canto también en esta tierra maravillosa. Me gustaría ahora hablar un poco de vuestra trayectoria profesional. Empezasteis en 2009 en un concurso de talento y la vida quiso juntaros, ¿no? Realmente fue concretamente Roberto Cenci quien dijo que cantarais una canción, los tres juntos, O Sole Mio, y la verdad que me gustaría preguntaros qué le diríais vosotros a vuestros niños de 14, 15, 16 años de cuando empezasteis a cantar juntos por primera vez. ¿Qué le diríais? Bueno, yo pienso que deberíamos de hacer exactamente lo que hicieron en 17 años, porque en esos años vivimos todo con gran naturaleza y sin pensar mucho a la responsabilidad. La responsabilidad llegó en los últimos años, pero sí, no, en esos años de verdad nos divertimos mucho. Siempre agarramos la música como una pasión y no como un trabajo. Y nada, pues yo personalmente estoy preparando el mantel para Málaga, para la Plaza del Toro, el mantel rojo, porque por si acaso hay un toro, yo estoy listo. Y bueno, durante todos estos años habéis conseguido muchísimos discos vendidos, más de 20 millones de discos, habéis ganado también un Sanremo, terceros en Eurovisión, en fin, son muchas experiencias que lleváis en tan poquito tiempo realmente, porque bueno, empezasteis jóvenes, pero todavía os queda una larga trayectoria por hacer. ¿Qué pensáis de vuestra trayectoria desde que empezasteis hasta ahora? Yo creo que todos los artistas se inspiran al pasado, todos tenemos artistas que admiramos mucho, pero para crear una trayectoria que puede seguir en el tiempo, tienes siempre que crear algo nuevo, inspirarte al pasado, pero poner algo diferente que sea más innovativo para que sea una evolución de todo lo que los grandes artistas hicieron en el pasado. Y esto es lo que tratamos de hacer. Probablemente este es el secreto, porque siempre tratamos de poner nuestra personalidad,
tratar de ser auténticos, con arreglos que sean más modernos, pero siempre con la personalidad de nuestra tradición, de la orquesta, que sea un repertorio muy poderoso, que toda la gente ama y sobre todo los jóvenes que se pueden acercar a este tipo de música. Sobre todo es un estilo de música que se puede vivir en vivo, que lo puedes entender. Estás sentado, escuchas las voces, la orquesta, es algo muy emocionante y creemos mucho que este género musical puede seguir adelante siempre en el futuro. De hecho, vosotros decís que realmente lo que hacéis no es ópera, sino la ópera de Pavarotti o Bocelli, sino que es más bien cercana a Il Divo, ¿no? ¿Por qué creéis que es importante hacer esa comparativa? Para que la gente no os encasille, por así decirlo, en la ópera únicamente. Pavarotti demostró que esta música, el bel canto, no tiene barreras. Y lo que nosotros cantamos es lo que empezó Luciano Pavarotti y después Andrea Bocelli, siempre en esos pasos. Y ahora nosotros cuando empezamos a cantar los clásicos como Sole Mio, después descubrimos otra manera de cantar, pero siempre con nuestra identidad. Pero ahora tenemos 32 y 33 años y sabemos cuál es nuestra identidad. Y nuestro objetivo será siempre, el género que nosotros cantamos es el bel canto. También es un crossover porque tenemos canciones inéditas como Grande Amore, con la canción que cantamos en la Eurovisión en 2015 y que ganamos el Festival de Sanremo. Es una mezcla entre el bel canto, los clásicos, la tradición italiana y un poquito más de crossover, pero nuestra identidad es el bel canto y la tradición italiana, eso es muy clara. Bueno, eso que dice es muy importante, el que tengáis clara vuestra identidad como artistas, y supongo que también tendréis alguna referencia, ¿no? Habéis actuado con bastantes artistas internacionales como Plácido Domingo, ¿no? Me gustaría hablar un poco sobre esa colaboración que tuvisteis en Florencia, en el tributo a los tres tenores. Y me gustaría preguntaros qué os dijo exactamente Plácido Domingo aquel día. ¿Cómo lo vivisteis? Con el maestro Plácido Domingo hay a lo demás que una amistad profesional, hay una amistad personal con él, con toda la familia, porque todo nació gracias a sus nietos, que eran muy fan de nosotros, porque se vestían como nosotros, querían venir siempre a los conciertos, y de ahí empezó una amistad. Y después en el 2016, cuando decidimos de hacer el tributo a los tres tenores, le pedimos si él quería ser como de testigo a ese proyecto tan importante para nosotros. Y de ahí nació, yo pienso que nuestra relación con el maestro se fortaleció, porque él, a lo demás de ser un gran artista y una grande persona, y de verdad, nuestros sentimientos para él son muy profundos y es siempre un gran placer hacer algo con él, colaborar con él y escuchar sus palabras y sus consejos. Y lo que nos dijo en este concierto son puros consejos. Bueno, siempre es bueno escuchar los consejos de alguien a quien siempre has admirado, y me gustaría que cada uno de vosotros me dijera un momento inolvidable en estos años que lleváis de carrera. ¿Y con qué momentos quedaríais porque haya significado más que otros, por ejemplo? Seguramente cantar en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, cantando una Ave María muy intensa por Papa Francisco y casi 1 millón de jóvenes, ha sido una de nuestras experiencias más emocionantes de nuestra carrera para mí. Qué bonito. Personalmente, tengo 2 experiencias inolvidables. Una es la emoción de cantar para Papa León en diciembre por el jubileo. Y después la gira que hicimos en el 2012 con la legendaria Barbra Streisand en los Estados Unidos. Qué pasada. Bueno, imagino que Ignacio, ¿para ti? No, bueno, sí, seguro. Plácido Domingo va a quedar en la historia para nosotros, pero no sé. Yo pensé que un momento también lindo fue ahora en México con Carlos Rivera cantando el nuevo sencillo que acaba de salir.
Qué maravilla. Desde luego que son muchos recuerdos los que se os van quedando. También hay una cosa que me gustaría destacar, que bueno, vosotros participasteis también en la canción de We Are the World de Haití, que fuisteis los tres italianos que estuvisteis ahí. ¿Qué significó para vosotros participar en esa canción pues tan mítica? Que bueno, que ya compuso Michael Jackson para África, pero ahora se hizo otra en Haití. ¿Qué significó para vosotros? Éramos niños, imagínate que empezamos nuestra carrera cuando teníamos 14 y dejamos la escuela, nuestros pueblos, nuestros amigos para viajar por el mundo. Y de repente viviendo en Los Ángeles, participando en We Are the World, en los programas televisivos más importantes. Es como la vida te puede cambiar de un momento al otro, ¿no? Sobre todo cuando tienes un equipo muy fuerte, ¿no? Claro. Y vivimos unas experiencias de verdad increíble en nuestra vida y siempre vivimos la vida con la misma... nunca dejamos de sorprendernos, porque esto creo que es el secreto para ser felices, de verdad. Qué maravilla. Bueno, y hay una cosa que compartís los tres, y es que vuestros abuelos tuvieron, bueno, ese acierto, fueron los que os descubrieron vuestras voces. Me gustaría, ¿qué le diríais vosotros ahora mismo a vuestros abuelos? ¿Qué creéis que os dirían vuestros abuelos si os vieran cantar el próximo 19 de julio en la Plaza de Toros de la Malagueta? Sí, las plataformas musicales existían cuando éramos niños, ahora no estamos cantando este género musical. Y fue gracias a ellos y a nuestra familia que escuchan este género musical y que nos dejaron descubrir artistas que eran imposibles de descubrir con las plataformas musicales. Y entonces, gracias a ellos, gracias a nuestros papás y nuestros familiares, toda la familia, que nos dejaron descubrir este género maravilloso, y esa de verdad es un patrimonio que nosotros italianos hemos recibido, y entonces tenemos la responsabilidad de traerlos en todo el mundo y hacerlo conocer a todo el mundo. Pues seguro que va a ser un encuentro inolvidable que no vais a olvidar, porque al final es la primera vez que vais a cantar en una plaza de toros. Y volviendo un poco a este próximo concierto, que va dentro del 101 Music Festival, me gustaría preguntaros cómo va a ser la noche, porque claro, a mí me gustaría pues tener algún tipo de avance de qué canciones vais a cantar, si va a haber alguna sorpresa. Contadme, ¿qué nos vamos a encontrar esa noche? Bueno, es que nosotros no es que nos gusta mucho así decir todo lo que va a pasar, pero seguro va a ser una noche italiana, una noche romántica, una noche elegante. Vamos a cantar canciones nuevas comparada a la última vez que vinimos a España. Y bueno, nosotros nos estamos preparando al calor, porque seguro va a ser calor. Pero no, bueno, es que nosotros intentamos siempre divertirnos con nuestra música, con nuestro público. Y entonces esperamos que puedan ser 2 horas de alivio para las personas, de divertimiento, de relax y de emoción. ¿Y qué canción no puede faltar en un concierto, y sobre todo aquí en España? ¿Qué canción diríais? Obviamente, sí, todo el repertorio es una parte también más clásica de las áreas de ópera de Puccini, de Verdi, pero no pueden faltar obviamente Granada o Aranjuez o canciones del repertorio español que son increíbles. Por eso no cantamos solamente en italiano. Esta música es universal y cantamos en inglés, en italiano, en español sobre todo. Entonces, y no pueden faltar nuestras canciones como Grande Amore, Capolavoro y muchos otros inéditos que van a estar sobre todo en la parte final. Va a ser una gran de fiesta, esta es la cosa más importante. Va a ser un fiestón realmente, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna canción en concreto que le tengáis especial cariño? No sé si tú conoces el Nessun Dorma, la canción, la aria de ópera más famosa en el mundo, y es la manera que terminamos cada show, cada noche. Y entonces nos vemos la hora de compartir este momento con el público en España. Bueno, y ya por último, me gustaría daros las gracias por haber venido, bueno, aunque sea por videollamada, tener este ratito con vosotros, y que lanzaréis un mensaje final para que todos los malagueños, incluso los que no sean malagueños, se acerquen a Málaga ese próximo 19 de julio y no se pierdan vuestro pedazo de concierto, que seguro que va a ser increíble.
Bueno, que el bel canto nunca se va a morir y nosotros estamos aquí para que sea eterno como género musical. Y estamos muy orgullosos de ser los únicos jóvenes que traen esta música y no vemos la hora de traerlo a Málaga y en toda España, de verdad. Y te esperamos. Y el 19 de julio todo Málaga va a vivir una noche italiana con nosotros. Bueno, pues Piero, Ignacio, Gianluca, muchísimas gracias y espero que de verdad sea una noche inolvidable y que la gente disfrute de la música italiana y hecha por vosotras. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Ahora todo es primavera, ya no hay noches frías.